Sean bienvenidos a esta primera tutoría de introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Estamos en el grupo virtual 1 y este día pues vamos a tratar temas muy interesantes. Antes de iniciar con el desarrollo de la agenda, la presentación y el desarrollo de la agenda, quiero presentarles, se nos ha solicitado que les presentemos el, el anuncio, ¿verdad? Que teníamos por ahí. Déjenme buscarlo. Ese aviso, ¿verdad? A la comunidad distancia CIMAD, la comisión académica dio el seguimiento a las tutorías de la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, en enseñanza de la matemática e informática educativa, y hace saber que en la sesión 045 ordinaria de la Junta Directiva de fecha 10 de septiembre de 2021, nuevamente se relega la modalidad distancia y no se aprueba ningún tutor de 496 tutorías ofertadas para el ciclo 2 2021, tampoco a la coordinadora de carrera de la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales y al referente de la unidad de educación a distancia, al coordinador de proyección social y a 7 coordinadores de cátedra, atropellando al sector estudiantil de distancia en proceso de formación académica. Condenamos dichos atentados a la academia. Se hace este aviso debido a eso, ¿verdad? Las tutorías que se han retrasado han sido por esta misma cuestión. Hemos tratado de ejercer un poco de presión en ese sentido para que se aprueben, ¿verdad? Todos los tutores, los coordinadores y el referente, ¿verdad? Recuérdense que la estabilidad del proyecto, ¿verdad? Depende de que se tengan pues contratos estables a todos los tutores y coordinadores, ¿verdad? Y todo se lleve de la manera más ordenada. Entonces se nos solicitó que hiciéramos hincapié en este anuncio del por qué, ¿verdad? Se habían retrasado lo que son las tutorías. No fue porque no estaba el material, no fue porque no estábamos listos, preparados para comenzar el ciclo hace 3 semanas, ¿verdad? Sino que fue porque aún incluso ahora se decidió comenzar sin que se haya aprobado esta situación, porque no queremos afectarlos a ustedes, ¿verdad? En su proceso de formación, pero sí, pues, hacerles hincapié, ¿verdad? En que aún no estamos contratados, pero de igual forma vamos a seguir con el proceso. Ese era el anuncio, entonces iniciamos con la presentación de la agenda. La agenda para este día, la presentación y bienvenida, algunas recomendaciones generales, dudas sobre actividades, sondeo de lectura, discusión de contenidos, avisos y recordatorios y aclaración de dudas. Bueno, me presento. Mi nombre es Wendy Marisol Contreras Rosales. Soy licenciada en estadística, profesora de matemática. Mi correo electrónico es wen.contreras@ues.edu.sb y también les dejo mi móvil por si alguien aún no se ha agregado al grupo de WhatsApp. Me escribe para poder enviarle el enlace del grupo, ¿verdad? Ahí mantenemos una comunicación un poco más fluida
y soy encargada del grupo virtual 1. ¿Quiénes están en el grupo virtual 1? Bueno, a mí me aparecen los participantes de la sede de San Francisco Gotera, de Santa Ana, Sonsonate, Sensuntepeque, Chalatenango. Ya, esos son todos, ¿verdad? Los que me aparecen a mí. No sé si alguien no tiene asignado el grupo virtual al que pertenece, por favor me lo hace saber en un correo, ¿verdad? O un mensaje privado para poder ayudarle, ¿verdad? Que lo agreguen al grupo virtual al que pertenece. No sé si todos están conectados ahora. Bueno, solo hay 13 conectados y yo tengo 19 participantes, ¿verdad? Entonces, eso significa que faltan 6 aún por conectarse. Espero que en el transcurso de la tutoría puedan hacerlo. Continuando con el desarrollo de la agenda, las recomendaciones generales: conectarse habilitando el audio, ser puntuales, ¿verdad? A la hora de iniciar la tutoría, mantener el micrófono desactivado. Si surge alguna duda, levanta la mano y habilita su micrófono para responder, ¿verdad? También se requiere la participación activa en toda la tutoría, ¿verdad? En desarrollo de toda la tutoría. Todas las tutorías se van a realizar por Meet en el enlace que está en plataforma, el mismo, ¿verdad? El mismo va a ser para las tutorías de repaso como para las tutorías de los sábados. Las tutorías van a quedar grabadas para que después puedan verlas en la pestaña de tutorías en plataforma. Al finalizar esta tutoría, revisen en la pestaña tareas y evaluaciones. Ahí tendrán la tarea asignada de esta tutoría. Así es que estén pendientes de revisar esa parte. Bueno, las orientaciones ya las revisábamos en la tutoría de repaso. Así es que pues no la vamos a revisar ahora, ¿verdad? Pueden ver la grabación. La tutoría de repaso quedó para los días jueves de 7 a 9. Bien, hasta el momento, ¿hay alguna duda sobre las actividades de esta asignatura? Sí, licenciada, yo tengo una duda. Fíjese que yo vi en tareas y evaluaciones y hay un Word ahí que dice solicitud de prueba diferidas. Entonces yo vi, ¿verdad? Pero no le entiendo. O sea, a una parte que dice cuál es la actividad que me perdí o el corto, dice ahí, mejor dicho. Entonces no le entiendo a ese documento. ¿Me lo podría explicar? Sí, con mucho gusto. La solicitud de pruebas diferidas es cuando se les ha puesto ahí como al principio, por si ustedes alguna vez no pueden entrar al examen parcial el día y la hora que ha sido asignada. Entonces usted tiene derecho a una prueba diferida. Para poder solicitar esa prueba va a tener que llenar esa solicitud que está ahí, ¿verdad? Eso es solo si usted no pudo acceder al examen el día y la hora que estaba programado. Pero si usted pudo hacerlo ese día, pues hace caso omiso a ese documento, ¿verdad? Eso es solo y es solo para los exámenes, ¿verdad? No para las tareas. Si usted tiene que entregar las tareas en el tiempo asignado, creo que dan máximo 6 horas después del límite de entrega, dan 6 horas y después de eso pues ya usted no puede entregar su tarea. Pero para el caso de los exámenes parciales, sí, ¿verdad? Tiene derecho
a esa solicitud de diferido, pero el diferido no es solo porque, bueno, no, yo no quiero entrar al examen a hacerlo ahorita, mejor voy a esperar y me voy a hacer el diferido, porque no quise, porque no he estudiado, porque no me siento preparado. Entonces, esos no son, no se admiten como motivos justificados, ¿verdad? Los únicos motivos justificados son porque tuvo problemas de salud, porque tuvo problemas en el trabajo, porque tuvo alguna muerte de algún familiar cercano, ¿verdad? Porque se le programaron 2 o más evaluaciones en la misma fecha y la misma hora, o porque está cumpliendo alguna actividad o misiones oficiales. Esos son los únicos motivos justificados por los cuales usted no pudo hacer el examen. Entonces, en el caso de que se presente alguna de esas situaciones el día que le toque el examen, entonces va a llenar ese documento. De lo contrario, no. Licenciada, pero sí hemos parado todo y hasta, no sabía que había eso y hasta ahorita me sale. O No, sea, ahorita no, ahorita solo se les agregó para que lo tengan en cuenta, pero no es que ya lo van a llenar. Además que el primer examen parcial todavía no se ha programado, es para en octubre, me parece. Lo tenemos hasta octubre, entonces ahorita solo se les colocó por si alguna vez lo necesitan llenar ese documento. ¿Sí? bueno, entonces no es que lo vayamos a entregar ahorita, como dice que tenemos 3 días hábiles para entregarlo. 3 días hábiles después de hacer la evaluación. Vaya, digamos el examen va a ser el 10 de octubre. Usted no pudo hacerlo ese día, entonces tiene 11, 12 y 13 de octubre para entregar esa solicitud para hacer el examen diferido. Pero eso es solo en caso de que lo vaya a necesitar, ¿verdad? No es una actividad en sí. Bueno, gracias entonces. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien, continuamos. Sí, José Neftali. ¿Tiene alguna duda, José? Mencionado que al diferir un parcial habría que irlo a hacer allá a la sede de San Salvador. No sé en esta materia si es igual. No, siempre sería virtual. Siempre sería virtual, lo único que sería otro día, ¿verdad? Y otro examen, obviamente. Ok, No está sería el bien. mismo que van a hacer sus compañeros, sí. Vale. Muchas gracias. Y a tener en cuenta los motivos, ¿verdad? Por los cuales pueden hacer un diferido. Jennifer, dígame. Sí, licenciada. Yo quería saber más que todo, eso es más que todo para los exámenes, ¿verdad? Pero digamos, si en Sí, algún momento surge en una tarea, no sé, que tuvo un problema, digamos que se fue la luz, o que un día antes de mandar, digamos, la tarea, tuvo un accidente y se tuvo que ir para el hospital. ¿Qué podemos hacer ahí? bien, Jennifer. En el caso de las tareas, vaya, en el caso de las tareas, se les da, bueno, el cronograma de actividades para que ustedes vean cuándo van a entregar cada tarea, ¿verdad? Entonces, y se les da un tiempo prudencial para poder hacerla, ¿verdad? Se les dan 15 días o más, un mes, dependiendo de la cantidad del grado de dificultad de la tarea. Entonces tienen tiempo suficiente para entregarla. Así es que yo lo que les sugiero es que no esperen al último día de entrega, ¿verdad? Traten de entregarla. Por ejemplo, si una actividad la tienen programada de entregar para el 15 de octubre, pues entreguenla el 14 o el 13, si es posible, ¿verdad? Y si tantas actividades que tienen y su trabajo, porque sé que la mayoría trabaja, ¿verdad? Y no les da tiempo, traten de entregarla temprano ese día, ¿verdad? Si ya se dan situaciones como que se va la energía, que se va el internet, eh,
ahí ya no podrían contarle esa tarea, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer por ustedes, y siempre lo he hecho por todos los estudiantes, porque los entiendo y sé que pasan por esas situaciones, cuando suceda algo así, hagan capturas de pantalla, como haciendo constar pues de que eso pasó, y me pueden contactar para ver de qué manera no pierdan esa actividad, ¿verdad? Pero, como les digo, la sugerencia es hacerla con tiempo, porque después de terminada la fecha de entrega de una tarea, difícilmente van a poder entregarla, a menos que sean casos demasiado extremos, ¿verdad? Fortuitos, como lo que decía Jennifer, que ocurrió un accidente, que se enfermaron, ¿verdad? Toda la semana y no pudieron tocar una vez la computadora. Entonces, son cuestiones, si son enfermedades graves, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí. Gracias, licenciada. Así trabajaríamos, ¿verdad? Traten de entregarlas a tiempo, y si no pueden, pues justifican, por favor, y vemos de qué manera le ayudamos. Bien, vamos con el sondeo de lectura. Vamos a ver, alguien que me colabore y me diga qué entiende por educación. Sí, Nuria. Según lo que está en el material y que lo que yo leí, lo que entendí, perdón, dice que la educación es, así como los estudiantes, dice que son como un libro en blanco, desde que estamos pequeños y hasta el final de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que con cada pequeño nuevo conocimiento que vamos aprendiendo, o con cada cosa que se nos enseña, o también con lo que observamos, vamos llenando el libro de nuestra vida, y así es como nos vamos desenvolviendo a lo largo de ella. Muy bien, excelente, Nuria. Somos como un libro en blanco, ¿verdad? Que vamos aprendiendo cada día, y esos conocimientos pues se van agregando a ese libro para enriquecerlo. Excelente. Bien, ahora, ¿qué entienden por pedagogía? ¿Alguien que me ayude con esa definición? ¿Qué entiende por pedagogía? A ver, César. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Si mal no recuerdo, creo que mencionaba algo acerca de que se comprendía como un arte, una disciplina o una ciencia, la cual tiene por todos estos estudios el hecho de tomar en cuenta los problemas y las situaciones encaminadas a darle solución en el ámbito educativo. Muy bien. Pedagogía lo ve como una disciplina, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? Bueno, más adelante vamos a ver pues estos significados también, ¿verdad? Este solo es un sondeo de lectura. Ahora, quiero que tengan a la mano, como les decía, el material didáctico de la unidad 1, el primero, que es el material de educación y pedagogía. En este se encuentra lo que es el concepto de educación, las características de la educación y el concepto de la pedagogía y clases de pedagogía.
Ahí vamos a definir mejor, ¿verdad? ¿Qué es cada uno de esos conceptos? Bueno, habla ahí, pues, de la educación. Dice que etimológicamente el término educación proviene del latín educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir y endurecer, que significa llevar a, sacar afuera. Inicialmente, estas definiciones fueron aplicadas al cuidado y pastoreo de animales, para luego llevar a la crianza y cuidado de los niños. Entonces, inició pues con los animales, ¿verdad? Pero luego se trascendió a la crianza de los niños, ¿verdad? Fue ahí donde comenzó la educación. Vaya, vemos ahí cuáles son las formas de educación que existen. Podemos encontrarlo en la primera página, en el segundo y tercer párrafo. ¿Cuáles serían esas formas de educación que existen? Sí, dígame, Jennifer. Sería la educación como desarrollo, la educación como formación, la educación como disciplina. Ajá, muy bien. Eunice dice la educación formal y la educación informal. Bien, ¿cuál sería la educación formal? Eso lo encontramos ahí en la primera página, en el último párrafo. La educación formal intencionada. ¿Quién me ayuda a leer ahí qué es la educación formal intencionada? César. Adelante, César. Sí, gracias. Ahorita lo digo. La educación formal intencionada es la que recibimos en las instituciones escolares y que hacemos con la intención transformadora de conocimientos evidentemente presentes. Esa la recibimos de un grupo de lo que en cierto modo podríamos llamar sofistas, personas sabias o hábiles. La filosofía define así a los profesores o maestros porque son personas que dicen tener cierto cúmulo de conocimientos y lo imparten a otras personas, a cambio de un pago por ese servicio. En este sentido, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas tendencias sofistas, pero si recibimos conocimientos de otras personas, al menos debería ser de alguien con más conocimientos en la materia que nosotros mismos. Platón, filósofo ateniense, discípulo de Sócrates, define la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Este filósofo se encarga de destacar las tres funciones principales de la educación, que a pesar de haberse hecho hace más de 20 siglos, aún están vigentes. Estas funciones son la formación del ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para una profesión. Excelente, lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, ¿verdad? La educación formal es la que recibimos en las instituciones educativas, ¿verdad? De alguien que tiene mayores conocimientos, ¿verdad? Que nosotros. Esa es la educación formal intencionada, ¿verdad?
También está la educación informal, que es la que se recibe por medio del entorno, ¿verdad? De lo que vivimos, las experiencias que vivimos, de las personas con las que nos relacionamos, etcétera. Bien, vamos con el siguiente. Bien, ya las leía por ahí su compañero, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 funciones principales de la educación según Platón? Leíamos ahí, ¿verdad? Que es la formación del ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para una profesión. Para el primer caso, que es la formación del ciudadano, dice que la educación en el individuo tiene 2 grandes motores llamados heteroeducación y autoeducación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Eso pueden encontrarlo en la página 2, segundo párrafo. Bien, ¿pudieron leerlo? Adelante, César. Sí, la diferencia entre ambas es que la hetero es una educación impuesta, es decir, que ella está estipulada, por ejemplo, por un currículum, por algo ya definido. En cambio, la autoeducación es cuando nosotros decidimos qué aprender, en qué educar. Ajá, excelente, César. Bien, Eunice también participa, dice que la heteroeducación es la que es impuesta por la sociedad, mientras que la autoeducación es el deseo de los individuos por aprender. Bien, ahí en ese caso la diferencia es que radica en que en la primera nos imponen, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos aprender? Y la segunda, pues decidimos nosotros como individuos qué aprender. Excelente. También en el material nos habla de el fin educativo, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la educación? Según el material, en el párrafo, en la misma página 2, el siguiente párrafo, el párrafo 3, nos habla sobre el fin de la educación. ¿Cuál es entonces el fin de la educación o la finalidad de la educación? Catherine. El fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación. Excelente. Ese es el fin de la educación, ¿verdad? Que seamos hombres libres, conscientes y pensadores, ¿verdad? Capaces de tomar decisiones por nosotros mismos y no por lo que otros nos dicen que hagamos, ¿verdad? Excelente. Gracias también, Marjorie. Nos dice la definición, ¿verdad? Que antes leía Catherine, que el fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación. Excelente.
Vamos a ver, dice, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la postura de Ortega y Gasset sobre el fin general de la educación? Eso lo encontramos en la página número 3, párrafo 4, donde dice Ortega y Gasset. Lean la postura que ellos tienen con respecto a la educación y me dicen qué opinan, ¿verdad? Si están de acuerdo o en desacuerdo y por qué. Bien, adelante César. Gracias. En mi caso sí estoy de acuerdo con ellos, porque ellos refutan la idea de Kerstensteiner, algo así es el nombre, está bien complicado, porque él menciona que el fin general de la educación es simplemente crear ciudadanos útiles al Estado, y creo que básicamente es lo que el actual sistema educativo quiere de nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Que simplemente busquemos una adaptación a modo de dar un beneficio al Estado. Y cuando nos formamos en este proceso, en este desarrollo, en esa formación, simplemente nos estamos creando personas para algo que ya es pasado. Es decir, si vemos en las escuelas, no sé, en muchas, no digo que en todas, porque sí hay unas que sí buscan la innovación, pero hay muchas escuelas en las que no se innova absolutamente nada. Es decir, que se tienen, y todavía se tienen los libros de colección Cipotes, y todavía se tienen libros en los que el estudiante puede simplemente copiar y pegar en su cuaderno, es decir, estamos simplemente creando los mismos libros, solo que ahora en cosas más pequeñas, en cuadernos. Entonces, no buscamos la innovación del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el currículum ya está adaptado a eso, y actualmente la tecnología y la ciencia han avanzado muchísimo. Creo que muchas veces debemos de ser como docentes que vamos a hacer, debemos buscar innovaciones para nosotros desarrollar las capacidades de los estudiantes, que ellos sean seres pensantes y no simplemente seguir lo que el currículum nos dice, porque estamos creando seres para ¿cómo le digo? Para algo que ya es pasado. Los estamos creando para eso. Y eso es lo que Ortega y Gasset nos están refutando, que no debemos de formarlos en este estilo de formación, sino que debemos de buscar ciudadanos útiles para seguir. Bien, excelente su punto de vista, ¿verdad? Muy respetado. No sé, ¿alguien más está de acuerdo o en desacuerdo con esta postura? Jennifer, sí. Sí, igual que el compañero, estoy de acuerdo, ya que si nosotros nos educamos como el fin del gobierno quiere, entonces como si nos limitan a solo a lo que ellos quieren que pensemos. O sea, no nos desarrollamos, no se desarrolla el alumno intelectualmente, se queda a un cierto límite, ya no pasa más allá de su límite. Solamente. Muy bien. Excelente, Jennifer. Beatriz, ¿quería opinar algo? Sí, estaba diciendo el licenciado de que como Ortega y Gasset estaban en contra, lo que nos dice ahí que estaban en contra de la postura de Kerstenstein, donde él decía que la educación, el único fin era que sirviera al Estado y a la humanidad, ¿verdad? O sea, que era buscar los fines del Estado, y ellos estaban en contra de la postura de Kerstenstein.
Entonces, yo estaría de acuerdo también con la postura de Ortega y Gasset en estar en desacuerdo que la educación, el único fin deba ser buscar el beneficio del Estado, pero también nos decía también que el se buscaba de que la educación fuera útil a la humanidad. Entonces ahí entro yo como una contradicción porque no podría estar totalmente de acuerdo con Ortega y Gasset, pero tampoco puedo estar en desacuerdo con ellos. Porque sí, la educación no debe buscar solamente el beneficio del Estado, pero también debe buscar el beneficio de la humanidad. Muy bien, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, ¿verdad? No, no hay que educarlos para que sirvan simplemente al Estado, sí, obviamente tienen que servirle, ¿verdad? Igual a la humanidad. Pero, pues Ortega y Gasset lo que dicen es que hay que educar con la intención de que los estudiantes o los ciudadanos más bien, sean ciudadanos individuales, ¿verdad? Que tengan su propia manera de pensar, sentir y puedan expresarlo. Y en ese sentido también pues ayudarían a la humanidad, ¿verdad? Inculcándole valores, ¿verdad? Como el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Que tanto necesitamos ahora, el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas, y eso pues nos ayudaría como humanidad. Bien, excelentes comentarios los de todos. Les agradezco la participación y continuamos discutiendo, ¿verdad?, este material. Ahora vamos a hablar de las características de la educación para poder abordar esta tarea compleja, ¿verdad?, de definir las características de la educación. Vamos a seguir la estrategia que se ha utilizado otros estudiosos del tema y consiste en delimitar y describir las características más sobresalientes. También en el material habla sobre estas características. Dice en la página 4 que las notas esenciales que aparecen en ella se han organizado estableciendo 3 dimensiones bipolares. La primera se refiere a las influencias que recibe el sujeto desde su nacimiento, ¿verdad? Lo hablábamos también en psicopedagogía, ustedes llevan esa materia también, ¿verdad? De que desde su nacimiento se puede, el estudiante, el feto está aprendiendo, ¿verdad? El cerebro se está desarrollando y está aprendiendo. Entonces, por eso menciona ahí que la influencia que recibe el sujeto desde su nacimiento ayuda pues a que se convierta en la persona que es. La segunda parte de la consideración de la educación atiende a 2 elementos, que son el sujeto que lleva la acción de educar y el sujeto en el que se concreta el efecto de dicha acción, o sea, el educando y el educador, ¿verdad?, o el maestro y el estudiante. Y en la tercera se interesa por lo que hace el educador y el educando en situaciones educativas, es decir, en ese proceso, ¿verdad?, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, una de las características de la educación es el perfeccionamiento humano. Según esta característica, ¿de qué trata la educación cuando hablamos de perfeccionamiento humano? Revisemos ahí la página 4, el último párrafo. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor? Adelante, César. Perfeccionamiento humano. El ser humano no es inacabado y la educación, entendida como proceso, lo que pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de persona y de sociedad que le sirve de guía.
La educación trata, en definitiva, de hacer a la persona mejor de lo que en un principio es, en un permanente proceso de perfeccionamiento. Por lo tanto, la educación es un fenómeno eminentemente humano, al tratarse de una actividad cuyo destinatario es la propia persona, por encima de lo meramente biológico y ambiental. Excelente, gracias. Entonces, de acuerdo a esa característica, ¿de qué trata la educación? Ahí habla, ¿verdad? Al final, en las últimas letras, dice que la educación trata, de la página 4, en la última línea, dice que la educación trata de hacer a la persona mejor de lo que en un principio es, ¿verdad? Y era lo que hablábamos. Ustedes en el sondeo de lectura me decían de que el aprendizaje es aquello que no se tenía antes, ¿verdad? Y con eso se hace que ahora ya se haga de mejor manera. Entonces, de eso trata la educación en cuanto al perfeccionamiento humano, ¿verdad? Trata de hacer de las personas mejores personas y eso ayuda también, pues, a la humanidad. La segunda característica es la finalidad e integralidad. De acuerdo a esta característica, ¿de qué trata la educación? Bien, Juan Carlos, ¿me ayuda ahí en la página 5, el último párrafo? Hacia lo que se tiende, esto es la finalidad educativa, tiene que ver con el ser humano, un ser humano dotado de todas sus cualidades y dimensiones. Por eso se dice que la educación se dirige hacia el perfeccionamiento integral de la persona, no debiéndose descuidar ninguna de sus capacidades integrantes, cognitivas, morales, efectivas, éticas, estéticas, sociales, etc. Muy bien. Excelente, ¿verdad? La educación entonces, en este sentido, trata de perfeccionar a la persona de manera integral, ¿verdad? En todas las áreas. ¿Verdad? El perfeccionamiento humano hablaba de mejorarlo, ¿verdad? De mejorarlo como persona. Y aquí pues ya trata sus finalidades de hacer ese perfeccionamiento de manera integral en la que incluya todas las áreas o capacidades que tenga el individuo, ¿verdad? Las cognitivas, las morales, las afectivas, las éticas, las estéticas, las sociales, entre otras. Bien, la siguiente característica es la influencia. Según esta característica, ¿de qué trata la educación? Leamos ahí el párrafo 6, el párrafo 1 de la página 6. A ver, Carlos, Jonathan. Sí, dice, la educación implica relación social, influencia humana de unos sobre otros. Ahora bien, a todas las influencias no las podemos considerar como educativas, ya que deben cumplir algunos requisitos, tales como es el respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. Aquí se puede utilizar la máxima de que el fin no puede justificar los medios. En los ámbitos formalizados, la explicitación del fin que se persigue, en el que deberá haber acuerdo previo entre la persona que ejerce el influjo y la que lo recibe, será otra particularidad exigible a ese tipo de acciones humanas que calificamos como educativas. Muy bien, gracias. Bien, la influencia entonces dice que la educación
es en base a influencias, ¿verdad? Influencias externas, pero que explica ahí que no se puede utilizar, ¿verdad? Eso de que el fin justifica los medios, ¿verdad? No debe de ser así, porque no siempre, ¿verdad? Se trata de hacer la voluntad a costa de lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí en esa parte de la influencia, en la educación, se les enseña a los estudiantes a que aprendan, ¿verdad? Del entorno social, del exterior, de otros, ¿verdad? Pero de manera positiva, ¿verdad? La siguiente característica es la intencionalidad, comunicación y actividad. En la página 7, el primer párrafo nos dice a qué se refiere esta característica. La intencionalidad, comunicación y actividad. Ya leyeron, ¿verdad? De qué se trata. Ahora quisiera que me respondieran a qué se refiere esta característica. Dice que es la capacidad de establecer relaciones sociales. Es una característica esencial del ser humano, ¿verdad? Obviamente tenemos que establecer estas relaciones sociales. De modo que su existencia sería muy problemática si no pudiera comunicarse con los demás, hasta tal extremo que si se le imposibilita la comunicación por un tiempo prolongado. Entonces, la intencionalidad, la comunicación y la actividad son muy importantes en la educación, ¿verdad? Si no tenemos la intención de educarnos, difícilmente vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Si no podemos comunicarnos o realizar actividades que nos ayuden en nuestro proceso educativo, pues también, ¿verdad? Va a ser difícil poder tener esa educación. Ahora veamos la continuidad. Es otra característica de la educación. ¿A qué se refiere esta característica de continuidad cuando se refiere a educación? Párrafo 8, párrafo 2, página 8. ¿Quién me ayuda ahí a leerlo, por favor? A ver, César, ayúdame. Gracias. Por ello, la educación puede y debe abarcar todas las etapas de la vida y no circunscribirse solo a las etapas escolares. El concepto de educación permanente ha llenado conceptualmente esta característica de la educación, planteando la constante necesidad que tenemos de educarnos y dando lugar a nuevos ámbitos educativos como la educación de adultos, la educación de las personas mayores, etc. Muy bien.
De acuerdo a esto, ¿verdad? La continuidad en la educación, pues se refiere a que no solamente vaya, terminamos de estudiar bachillerato y ya dejamos de educarnos, ¿verdad? O terminamos de estudiar la universidad y terminamos nuestra educación formal y después de eso hasta ahí llega la educación, ¿verdad? No. La educación es una situación permanente, ¿verdad? En el que el individuo se mantiene en constante aprendizaje, ¿verdad? Aprendemos de muchas formas y nos educamos de igual manera. Entonces, esa característica es bastante importante de la educación porque es un continuo, ¿verdad? Y la otra característica es la última, la individualización y socialización. Según qué es la educación, según los dos puntos de vista de esta característica. Esta característica tiene pues dos puntos de vista que son el punto de vista individual y el punto de vista social. Según el punto de vista individual, que es la educación. Sí, ¿quién le gustaría participar? Estamos hablando del punto de vista individual. A ver. Primero Carlos, después César y después Catherine. Sí, gracias. Desde el punto de vista individual, según lo que se menciona en la información, se busca o se aspira a que el sujeto adquiera las competencias formativas necesarias que le permitan la comprensión y el manejo de los elementos culturales necesarios, dice, para modificar y cambiar su entorno. Bueno, lo que yo entiendo por lo que se puede leer en este párrafo es que se busca más que todo un nivel de independencia, podríamos llamarlo, del sujeto con respecto a lo que se va necesitando de él, de que él pueda adquirir, como dice ahí, las competencias formativas necesarias, o sea, las capacidades que se necesita para que pueda desempeñarse en lo que se necesita de él. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Ahí lo que se busca es pues que el estudiante la persona en sí, el individuo, adquiera las competencias formativas necesarias para que pueda comprender y manejar todos los elementos que necesite para cambiar su entorno, ¿verdad? Para mejorar. Porque recuérdense que la educación es cuando un individuo muestra pues mejoría, ¿verdad? En su ser. Bien. Desde el punto de vista social, ¿qué es la educación? A ver, César quería opinar. Sí, gracias, licenciada. Desde el punto de vista social, vemos como la educación se concibe como algo socializador, es decir, es la misma sociedad la que adapta y ve cómo influye al sujeto en estudio, al sujeto que está en aprendizaje,
a su medio físico. Es decir, que la misma sociedad busca las afluencias que se le sean más adheribles a él para que pueda desarrollar su aprendizaje. Siempre y cuando teniendo en cuenta los elementos que se desarrollan de acuerdo a su entorno, es decir, el lenguaje, cuáles son las habilidades que él posee, porque no puede una sociedad involucrar a un ser que por ejemplo, digámoslo que él habla español y se va a poner como un medio que absolutamente todos hablen un lenguaje diferente, ¿verdad? Entonces, es la sociedad la que busca esto. Y si quiere lograr que el estudiante logre aprender un segundo idioma, entonces la misma sociedad o el mismo programa le va a dar las opciones, le va a dar el apoyo necesario para que esto se desarrolle. Entonces, gracias a ello, esa educación es más que todo por cultura, por medio de la sociedad, diría yo. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Gracias por su participación. Ahora pues vamos a hablar de lo que es pedagogía. Vamos a dejar ahí un poco lo que es la educación. Ya vimos sus características, ¿verdad? Son 6. Ahora vamos a ver el concepto de pedagogía. Según el material, etimológicamente la palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niños, y gogía, que significa guiar o conducir. Entonces es como guiar a los niños, ¿verdad? O educar conducir a los niños. Y se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de eso, de instruir a los niños, ¿verdad? O instruir a la persona que aprende, ¿verdad? En todo caso, no necesariamente pues los niños, pero etimológicamente significa eso. Ahora, ¿qué es la pedagogía? Lo tenemos ahí en la página 9, en el primer párrafo, donde algunos autores definen lo que es pedagogía. A ver, Catherine, ¿me ayuda con la definición de pedagogía? Sí, algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. O también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. El término pedagogía se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias. Primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. Excelente, gracias. Entonces, estos autores ven la pedagogía como un arte, ¿verdad? Como una ciencia, como una disciplina, como un saber. Y está relacionada, pues, con la educación. Hay diferentes clases de pedagogía. Está la pedagogía normativa, en la que se establecen normas, se teoriza y se orienta, ¿verdad?, el hecho educativo mediante la teoría y se apoya de la filosofía. La otra es la pedagogía descriptiva. En esta se encarga del estudio del hecho educativo, tal como ocurre en la realidad. Narra acontecimientos culturales o la indicación de elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. La otra es la pedagogía psicológica. En esta se sitúa en el terreno educativo y se vale de herramientas psicológicas para la transmisión de conocimientos.
y la teológica, que es la que se apoya en la verdad revelada, inspirándose en la concepción del mundo, dice, ya hablando de cuestiones de teología. Eso es en cuanto al primer material. Ahora vamos a revisar el segundo material, pedagogía y sociedad, ¿verdad? La primera era la relación entre educación y pedagogía. Ahora vamos a ver la relación entre la educación y la sociedad. Vamos a ver las funciones de la escuela según Jimeno Sacristán, las relaciones que existen entre la educación y la sociedad, la relación entre la sociedad y el sistema educativo, el contexto en el que se pretende educar y la relación entre la educación y la cultura. En este material podemos ver la definición de la escuela en la página 2, párrafo 2. Perdón, ahí es el párrafo 1. Me confundí. Esa es la página 2, párrafo 1. Vamos a ver, alguien que no haya participado, ¿me ayuda por favor? Laura María, ¿tiene el material ahí a la mano? Nurian, ok. Adelante. La educación se concibe como un instrumento que facilita a los ciudadanos la construcción y el desarrollo de unas capacidades para actuar y participar en la sociedad. De ello depende que la educación es funcional, ya que posibilita intervenir en la dinámica de la sociedad, resolver conflictos y participar en su construcción. Así, la educación tiene como finalidad la construcción de la identidad personal y la integración en la sociedad en general, y de forma más inmediata en el contexto de la pertenencia. La sociedad requiere a la institución educativa y la escuela se vincula a la sociedad. Muy bien, gracias Nuria. Ahí habla, ¿verdad?, que la escuela está vinculada con la sociedad, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿cómo se define la escuela? Leamos la página 2, párrafo 1. Jennifer. La escuela es la institución educativa que pretende el proceso sistemático de socialización del niño. A la escuela le incumbe un papel fundamental en la educación e inserción social. La escuela tiene una organización y una estructura relacional determinada, como indica Delamont al hablar de marco educativo. Planifica su actuación para llevar a cabo la educación intencional. A tal fin, presta ayuda y orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha sido programado y sistematizado. La función educativa y, concretamente, la transmisión de conocimientos y cultura no se ha realizado de la misma forma a lo largo de la historia. En un principio tenía la potestad sobre los hijos y la cultura se traspasaba a través
de interacciones en el núcleo de parentesco. Se transfería los saberes de generación en generación. Muy bien, gracias. Entonces, la escuela es un... ¿sí? Entonces, definimos la escuela como este proceso de inserción social, ¿verdad? Nos ayuda a poder relacionarnos con otros individuos de las mismas características de nosotros, ¿verdad? Por eso es que la escuela está construida como por niveles, ¿verdad? Nivel inicial, nivel de parvularia, nivel básica y educación media, de acuerdo a las edades, ¿verdad? Para que sus contemporáneos puedan relacionarse y puedan aprender, ¿verdad? De la misma manera. No de la misma manera en el sentido de que cada quien tiene sus propias maneras de aprender, ¿verdad? Pero sí la escuela les ayuda a concretar esa forma de aprender y a insertarlos ya en lo que es la sociedad. Entonces, así se define la escuela, ¿verdad? Como un ente socializador, ¿verdad? Que ayuda, aparte de educar, pues ayuda a que los estudiantes puedan socializar. ¿Cuáles son las funciones de la escuela según Jimeno Sacristán? Vamos a revisarlos ahí mismo en la página 2, último párrafo, y luego continuamos en la página 3. Bien, ¿alguien me puede mencionar solamente las funciones de la escuela, ¿verdad? Sin la explicación de cada una de ellas. Solo las funciones. La primera, el literal A. Sí, Catherine. La escuela como fundamento de la democracia, literal A. Literal B, la posibilidad de crecimiento de la persona del alumno. Literal C, la difusión e incremento del conocimiento y de la cultura en general. Literal D, la inserción de la persona en el mundo. Excelente. Entonces, estos aspectos los toma en cuenta Jimeno Sacristán, ¿verdad? Que en la escuela pues se fundamenta la democracia. También les ayuda a crecer de manera la personalidad del alumno, ¿verdad? Va evolucionando. También ayuda de manera que se incrementa tanto el conocimiento de cultura general, ¿verdad? Ahí es donde podemos enriquecer ese conocimiento de cultura general, y también ayuda a insertar a las personas en el mundo. También las relaciones entre la escuela y la sociedad pues son mutuas, ¿verdad? Están bien relacionadas porque íntimamente más bien relacionadas la escuela y la sociedad, ¿verdad? Y establecen tres aspectos en los que se relaciona la escuela y la sociedad. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Sí, Catherine. Oh, la tenía levantada antes de... Bien, alguien que me diga cuáles son esos tres aspectos en los que establece la relación, Stephanie. Jennifer, Stephanie. Está el derecho a la educación, la vinculación al grupo y la igualdad de oportunidades. Muy bien. Esas son la relación que existe, ¿verdad? Entre la escuela y la comunidad. Y la sociedad, más bien, ¿verdad? El derecho a la educación. Todos los individuos, según la Constitución, ¿verdad? Tenemos derecho a la educación.
También la escuela nos ayuda a vincularnos con un grupo, ¿verdad? Ya sea nuestro grupo de amigos, ¿verdad? Compañeritos de la misma edad, la comunidad, ¿verdad? A la que pertenecemos, la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Los centros son los ámbitos donde los alumnos tienen las mismas posibilidades de progresar según sus características personales y sociales. Cada uno tiene sus propias características, ¿verdad? Y progresa de diferente manera, pero todos tienen la misma oportunidad de hacerlo. También vemos en el documento la relación que existe entre la sociedad y el sistema educativo. Eso está en la página 4, el primer párrafo. De este párrafo me llama la atención una parte donde dice que en la actualidad la situación se ha agudizado, dice, y la escuela se ha convertido en un organismo que más que nunca ha de superar el reto continuo y permanente de preparar las futuras generaciones para una sociedad que ha de venir, ¿verdad? Han habido muchos cambios en la sociedad, ¿verdad? Y por lo tanto, si estamos educando con el sistema educativo que teníamos hace 20 años, ¿verdad? Eso no está preparando a futuros profesionales, ¿verdad? Preparándolos para la sociedad en la que ahora vivimos, ¿verdad? No podemos estarles hablando de guerra, ¿verdad? Sí podemos hablar de lo que sucedió como la historia, ¿verdad? Para que no se nos olvide, pero no podemos estar hablando de guerra cuando ya no hay una guerra, ¿verdad? Tenemos que hablar más de de lo que viene, ¿verdad? Ahora ha avanzado mucho la cuestión tecnológica, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues se ha visto la utilidad de esta tecnología, ¿verdad? Y hay muchos docentes que aún no están innovando en ese sentido, ¿verdad? No están tratando de incluir las TIC en su quehacer educativo. Entonces ahora el sistema educativo está tratando de preparar, ¿verdad? Estas futuras generaciones en una sociedad que ha de venir, ¿verdad? Una sociedad futura próxima. En el contexto en el que se pretende educar, hablamos también ahí el contexto en el que se pretende educar. El centro, o sea, la escuela, ¿verdad? Es una célula fundamental del sistema educativo. La calidad de la educación se producirá a medida en que se consiga consolidar escuelas que asuman unas propuestas innovadoras. Cada centro tiene un contexto propio, el contexto físico-espacial, el contexto psicosocial de la escuela. Entonces, cada escuela es diferente, ¿verdad? Y cada quien tiene sus propias limitantes y sus propios fortalezas, digámoslo así, ¿verdad? Hay algunas escuelas que cuentan con el espacio físico, ¿verdad? Para poder hacer ciertas actividades. Hay otras escuelas que no cuentan con ese espacio físico. También hay escuelas que cuentan con el recurso tecnológico o otras escuelas que no lo tienen, ¿verdad? Todavía hay escuelas que no tienen internet, que no tienen una computadora para sus estudiantes. Entonces, todo esto tiene que ver, ¿verdad? El contexto en el que se aprende
en el contexto en el que se educa, ¿verdad? Para la preparación del individuo. Dice, ¿influye el contexto en el que se educa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué opinan ustedes sobre esta pregunta? ¿Creen que influye el contexto en el que se educa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante? César. Sí, gracias, licenciada. La verdad, sí influye y de gran manera, licenciada, porque si lo ponemos de esta forma, escuelas de la zona rural con escuelas de la zona urbana, tanto en el caso de infraestructura, de material didáctico, de disposiciones que poseen los estudiantes, por ejemplo, alguna actividad que se deje en la escuela, esto va a disminuir el acceso no tal vez a una buena calidad de educación, ¿verdad? Porque independientemente del lugar donde se encuentre, uno como docente debe de buscar las formas de cómo desarrollar al máximo el potencial de los estudiantes. Pero sí, estas condiciones, tanto económicas como sociales, vienen a influir en la decadencia de lo que se tiene para poder desarrollar en sí este proceso. Es decir, que por ejemplo, en el caso de la zona urbana, uno deja alguna actividad de, no sé, de realizar alguna maqueta, realizar alguna actividad que los padres puedan comprarle ciertas cosas que se necesitan para hacerlo. Pero en el caso de en la zona rural, que a veces no hay, a veces solamente hay una tienda en la comunidad, y en la tienda a veces no venden como cosas de implementos educativos, entonces se tiene que limitar y tiene que buscar estrategias para poder desarrollar estas actividades de otra forma. Correcto, ¿verdad? Por eso decía, ¿verdad? Influye el ambiente, el contexto en el que se presente, en el que esté la escuela, ¿verdad? El espacio, el tiempo, los materiales con los que se cuente, ¿verdad? Las características de la comunidad, ¿verdad? Hay muchas características que algunas comunidades que tienen un nivel de pobreza alto, ¿verdad? Hay otros que no tienen, incluso ahora con la tecnología, ¿verdad? En la pandemia, cuando iniciaba todo esto y estábamos confinados, era bien difícil poder comunicarse con los estudiantes, porque la mayoría por lo menos donde yo trabajo en una escuela en una zona rural, no todos tienen acceso a una computadora, no todos tienen acceso a internet, ¿verdad? Tal vez los papás sí tienen un celular, pero no siempre andan saldo, no siempre tienen internet, ¿verdad? Y para conectarse a las clases necesitan de un internet rápido o bastantes gigas, ¿verdad? Entonces no tienen suficiente para comprarlo. Entonces todo esto, pues, influye, ¿verdad? Influye de gran manera, como decía ahí Carlos, influye de gran manera, ¿verdad? El contexto en el que se educa para que el estudiante aprenda, ¿verdad? Y quise poner esas dos imágenes para que vieran pues la diferencia, ¿no? Quizás no sea una escuela, sí, quizás una escuela rural y una escuela urbana, ¿verdad? Pero no tienen el mismo contexto, ¿verdad? Y las mismas eh, oportunidades de aprender, ¿verdad? Si se fijan en la primera imagen que aparece ahí, al lado izquierdo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Ahí donde están los niños todos uniformados de amarillo. Tienen características de, por ejemplo, el grupo es pequeño, tienen material educativo, el docente puede concentrarse, ¿verdad?, en explicarle a cada uno. En cambio, en la otra imagen,
hay demasiados estudiantes, quizás no todos tienen la misma edad, no todos van en el mismo nivel, pero como solo hay un docente y un aula, pues ahí tocó enseñar, ¿verdad? Entonces, el contexto en el que se educa es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los factores culturales también, ¿verdad? Los factores culturales y lingüísticos son muy importantes. Dice que la intervención educativa se produce en el marco de la cultura y la escuela ha de ofrecer una cultura conectada con la cultura exterior. El currículo escolar permitirá así al alumnado no disasociar el mundo escolar del mundo externo. O sea, están relacionados, ¿verdad? Si nos enseñan, por ejemplo, las sumas, nos enseñan con factores externos, culturales de nuestro entorno, ¿verdad? Lingüísticos que tienen que ver con el mundo externo. No, no es algo que está desligado, ¿verdad? Sino que está relacionado. Bien, y vamos a ver la última pregunta a resolver ahí. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio cultural? En la página 9 de ese material. Los componentes del patrimonio cultural. Tenemos 4 componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Sí, Jennifer. Entre los 4 está patrimonio histórico-cultural, cultura popular, interculturalidad y el idioma. Muy bien. Esos son los componentes del patrimonio cultural, ¿verdad? El patrimonio histórico, histórico-cultural, que tiene que ver con explicarle a los estudiantes, ¿verdad? La riqueza cultural, de dónde venimos, nuestros antepasados, el tipo de alimentación, ¿verdad? De la cultura, etcétera. La cultura popular, ¿verdad? Que esta tiene que ver con la riqueza y la diversidad, ¿verdad? Y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La interculturalidad, que ya es en el mundo actual, pues existe ya una gran variedad, ¿verdad? Movilidad entre los ciudadanos de diversas razones, por diversas razones, algunos por cuestiones económicas, políticas, han decidido emigrar, ¿verdad? A otros países y ahora pues es mucho más fácil esa interculturalidad. Y obviamente el idioma, ¿verdad? El sistema de signos de comunicación oral y escrita de los grupos sociales en sus interacciones. Bien, eso sería todo con respecto a los contenidos. No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto al material. Si no, pues vamos a los anuncios y recordatorios. Recuerden que el día asignado para la tutoría de repaso es el jueves de 7 a 9. Obviamente no vamos a estar hasta las 9 ahí, ¿verdad? Pero sí, yo en ese espacio, todos los jueves de 7 a 9, ustedes pueden preguntar y voy a tratar de responder a la brevedad posible. Es una comunicación en tiempo real, ¿verdad? O sincrónica. También revisen las orientaciones académicas y la ruta de aprendizaje periódicamente. Se les recuerda estar pendiente de la pestaña tareas y evaluaciones después de la tutoría, porque ahí el licenciado el licenciado Marvin Gracias, le va a poner la actividad, ¿verdad? De las preguntas de la primera tutoría. Usted va a tener que dar respuesta a esas preguntas
y entregarla, ¿verdad? Son 4 preguntas a las que ustedes deberán dar respuesta. Revisen en el cronograma de actividades la fecha de entrega. Bueno, aquí según la plataforma dice que es el 4 de octubre, ¿verdad? Pueden entregar hasta el 4 de octubre las preguntas de tutoría 1, pero revisen las indicaciones cuando se las presente ahí el licenciado. Bien, y llegamos al espacio de dudas, inquietudes, consultas con respecto al contenido, a las actividades o en general. La actividad la va a poner ahora el licenciado Marvin. Sí, esa fue la indicación, ¿verdad? Después de la tutoría, ya por la tarde, revisen, después de que almuercen, revisen, ya tendría que estar ahí la actividad. Catherine, ¿quería preguntar algo? Sí, lo mismo que el compañero le iba a preguntar, licenciada. Gracias. Ah, bueno. Jennifer. Yo quería saber si, como, ¿saben en qué días pueden estar subiendo ya las grabaciones de los tutoriales? Tanto este como la pedagogía. No le logré escuchar bien, Jennifer. ¿Qué días va a estar subiendo? ¿Qué me dijo? Las grabaciones. Ah, las De este grabaciones. tutorial y del anterior. Ajá, fíjese que yo después de que termino de grabar, se la envío al licenciado, ¿verdad? Para que la suba, pero no sé qué inconvenientes ha tenido para subirla. Entonces, lo que voy a hacer es para que ustedes estén más al tanto, ¿verdad? De las grabaciones, les voy a estar mandando el enlace al grupo de WhatsApp mientras él lo coloca en plataforma. Al nomás terminar la grabación, se los voy a estar subiendo ahí, ajá. Ahora, al nomás terminar, les mando los de la grabación de la tutoría de repaso y esta. Gracias. Bien, José Neftalí pregunta, ¿cuánto tiempo tendremos para enviar la tarea? Bueno, según esto, tienen hasta el 4, pero vamos a revisar mejor el cronograma para estar más seguros. Ustedes siempre revisen las orientaciones y ahí en las orientaciones está el cronograma de actividades y ese cronograma no se mueve, no se modifica, a menos que se les indique, ¿verdad? Pero por el contrario, pues no se modifica. Y según el cronograma, tenemos que la entrega de preguntas es para el 25 de septiembre. Tienen 7 días, ¿verdad? O sea, la tutoría es ahora 18 y tienen hasta el otro sábado para entregar las preguntas de esa tutoría. Siempre va a ser así, ¿verdad? En octubre igual, tenemos la tutoría 2, la tenemos el 2 de octubre y van a tener hasta el 9 de octubre para entregarla el siguiente sábado. Entonces tienen en promedio una semana para entregar esa tarea, ¿verdad? Esas preguntas son importantes porque recuérdense que son parte de su nota, aunque la tutoría no es obligatoria la asistencia, ¿verdad? Pero sí es importante, por eso se ha tomado esa decisión de que se hagan preguntas con respecto a lo que se habló de la tutoría. Así es que para los que no vieron la tutoría es importante que vean la grabación para poder dar respuesta a esas preguntas. Bien, muy bien, gracias, dice José. Bien, ¿alguien más tiene otra duda? Bien, agradecerles entonces la presencia, la participación, ¿verdad? Recuérdense que estas tutorías
La participación de ustedes las enriquece y les agradezco a todos los que participaron, ¿verdad? Y a los que se presentaron también. Espero que la próxima tutoría participen, los que no participaron en esta, ¿verdad? Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Nos vemos la próxima tutoría, que sería el 2 de octubre. Hasta luego. Jennifer. Muchas gracias. Y de este tutorial no se toma asistencia. ¿Cómo dice? De este tutorial no se toma asistencia. Sí, yo ya hice la captura de pantalla de la asistencia de todos ustedes. Sí, no se preocupe, ya la hice antes de terminar. Feliz día para todos, muchas gracias. Gracias, feliz día. Muchas Bueno, gracias. ahora Feliz sí. fin de semana. Feliz día para todos.